La última vez que las relaciones entre México y Cuba fueron noticia fue en 2002, 2 días antes de la Cumbre de Naciones Unidas en Monterrey. El entonces presidente Fidel Castro aceptó la invitación de Naciones Unidas y nadie esperaba que Fidel Castro asistiera a esta reunión. Eran tiempos tensos con el vecino del norte, con Estados Unidos. El ocupante en la Casa Blanca era George W. Bush. Y por ello su participación en la cita en Monterrey generó tanta expectativa y tomó desprevenido al entonces presidente de México, Vicente Fox, quien decidió llamarlo y hablarle como amigo y pedirle no agredir a Bush durante ese evento. Castro fue y se regresó, aunque no sin antes denunciar que fue presionado por el gobierno mexicano, acusación que fue rechazada por México. Pero lo que molestó después a Fidel Castro fue el voto en contra de Cuba por violaciones a los derechos humanos ante Naciones Unidas, el voto de México. Según Castro, Fox había prometido voto a favor. Pero con lo que no contó Vicente Fox fue con la astucia de Fidel y una llamada de amigos que dio la vuelta al mundo. Fidel, sí, dígame. ¿te puedo pedir otro favor? Dígame. Que estando en casa a mí me serviría muchísimo Sí. que no hubiera declaraciones sobre el tema de la embajada o de las relaciones México-Cuba o ese evento que vivimos en estos días pasados. Yo no tengo ninguna necesidad de hacer declaración ahí. Ah, qué bueno. Dígame, Qué bueno, ¿en qué más puedo servirlo? Pues básicamente, y el no agredir a Estados Unidos o presidente. Como 43 años en política y sé las cosas que hago y las que debo hacer. Me acompañas a la comida y de ahí te regresas. Y de ahí cumplo sus órdenes. Me regreso. Fidel, te agradezco muchísimo. De Monterrey a Mérida, 13 años después, y esta es la imagen. Raúl Castro, hermano menor de Fidel, y Enrique Peña Nieto como presidente, recibiendo en su primera visita de Estado a Raúl Castro. Una serie de acuerdos en el centro de esta visita, que por cierto duró horas. Hemos comprometido a ambos gobiernos seguir generando o generar condiciones para que más empresarios e inversionistas mexicanos inviertan en Cuba. Se trata de que inversionistas de nuestro país puedan ver en esta actualización del modelo económico cubano oportunidad de contribuir al fortalecimiento de la relación económica entre ambas naciones, invirtiendo allá en Cuba y al tiempo que generan empleos en ambas naciones. El restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y el reciente reclamo prácticamente unánime en la Asamblea General de las Naciones Unidas del cese del injusto, ilegal e inmoral bloqueo impuesto a nuestro país son también victorias de la solidaridad mundial y especialmente latinoamericana y caribeña, en la que México ha desempeñado un papel destacado. Raúl Castro, por cierto, recordó que México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba en tiempos de la revolución y en su conflicto, por cierto, por supuesto, con Estados Unidos. Pero hay un nuevo acercamiento y en distintos foros los mandatarios y representantes de ambos gobiernos, bueno, pues se han sentado a hablar, a negociar, y ha habido varias delegaciones de negocios de México que han llegado a Cuba. Pero vamos a poner dimensión y perspectiva a esta relación con la ayuda de Rafael Fernández de Castro, internacionalista, jefe del Departamento de Estudios Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Él está ahora en Syracuse, en Nueva York. Un gusto saludarte. Rafael, yo he visto en varios foros pues estas conversaciones de representantes de ambos gobiernos y se antoja pensar que hay un acercamiento bastante, primero, acelerado en el tiempo y con mucho énfasis por parte del gobierno mexicano. ¿Tu lectura es la misma y a qué se debe? Definitivamente, Gabriela, desde que llegó el presidente Peña Nieto, desde que regresó el PRI a Los Pinos, claramente hay un acercamiento con Cuba. En el año 2003, en el primer año de gobierno del presidente Peña, se le condonó la deuda a Cuba y realmente hubo un acercamiento ahí importante. ¿Por qué se hizo? Bueno, me parece, digamos, porque se cree que Cuba
sigue siendo muy importante para la política interna mexicana y también yo te diría porque para llevar buenas relaciones con algunos países de América Latina, pues no hay como llevarla bien con Cuba. Esto, digamos, era sobre todo cuando el grupo, digamos, de los países del ALBA, cuando vivía el extinto Hugo Chávez, pero actualmente la verdad es difícil entender por qué este calor de México a Cuba, por qué le perdona la deuda de México a Cuba y por qué no tenemos una relación, yo diría, pues más normal, un país que se está normalizando, un país que está, que ya, digamos, descongeló sus relaciones con los Estados Unidos. Me parece que podemos tener una relación más normal y en esa relación más normal, pues no hay que darle tanto calor a Cuba, sino hay que, digamos, ver los intereses de México y ver también los temas de la agenda y me parece que el que México, que este gobierno no vea las violaciones de derechos humanos que hay en Cuba, pues es algo que no lo sé por qué, probablemente porque ha regresado un gobierno a México que no le interesa meterse en asuntos internos de otros países para que no se metan en los nuestros, pero eso es, yo te diría, de los años 1960, no del 2015. Entonces, yo siento ahí una especie de retroceso porque no veo una relación normal con Cuba, una Cuba que sí nos conviene hacer negocio, pero también nos conviene marcarles los defectos que tienen. Bueno, pero ¿en dónde entraría esa argumentación si lo abres e incluyes la dinámica que está ocurriendo en este momento con Barack Obama, Raúl Castro, la Cumbre de las Américas, este acercamiento y este potencial levantamiento? Obviamente no ha sucedido, pero en el Congreso de lo que es este embargo, pero la revitalización muy lentamente de esa relación cuando hay estos mismos señalamientos en Estados Unidos, esta violación a los derechos humanos se está dejando de lado. En el caso de México, ¿por qué sería distinto, dirías tú? Ese es un problema de Estados Unidos. Si Barack Obama decide pasar por alto esto, es una cuestión de Barack Obama. Pero lo que hay que decir también de Barack Obama es que, digamos, él lo que hizo es simplemente descongeló una relación porque eso ya no funcionaba. Es más, el bloqueo y el no tener embajadas es lo que le ha ayudado a los hermanos Castro a perpetrarse en el poder, a seguir en el poder. Entonces a mí me parece, digamos, que eso va lento. México no fue llamado a la negociación con Estados Unidos. Es más, Raúl Castro, fíjate, es muy importante, Gabriela, en diciembre pasado, cuando el presidente Peña Nieto tuvo la cumbre iberoamericana y vinieron pocos mandatarios latinoamericanos, Raúl no vino. Adujo que tenía una reunión con caribeños en la isla. A mí me parece, digamos, yo no entiendo por qué tanto calor de México. En el momento que Peña lo necesitaba, insisto, diciembre del año pasado, porque era cuando había habido los grandes escándalos de Ayotzinapa, de la Casa Blanca en México, no vino Raúl Castro. Entonces, francamente, no entiendo por qué tanto cariño a unos hermanos Castro, que yo diría que en los últimos años han sido muy duros con México. En todo caso, hay que decirlo, y ahí sí me parece, digamos, que ahí por eso Barack Obama lo puede abrir. Raúl está siendo, yo diría, mucho más pragmático. Sí. Raúl está acelerando la apertura de Cuba. Ya. Me parece, digamos, este tema de los negocios entre México y Cuba, yo no lo veo tan importante. A mí me parece el tema con Cuba es un tema de política interna, sí es una relación especial para México. Ya. Mantuvimos un acuerdo muy importante con Cuba, pero esto se ha acabado. Oye, bueno, pero entonces con lo que has dicho, no sabes por qué tanto amor de México a Cuba en ese sentido, para empezar. ¿Le hace bien a México, un país, o al gobierno mexicano, debo decir, un país o un gobierno que está seriamente cuestionado precisamente con este tema de la violación a los derechos humanos, por el tema de los estudiantes, etcétera? Sí, nos subimos a este argumento que tú estás apuntando de que se está dejando de lado este otro tema por parte del gobierno mexicano, mirando a otro lado cuando se trata de ese vínculo con Cuba. ¿Qué gana México? A mí me parece, Gabriela, que digamos, seguramente el equipo del presidente Peña Nieto piensa que le hace bien, piensa que siempre se utilizó la relación con Cuba, una relación cercana a Cuba para quedar bien con la izquierda mexicana, para decir, miren, podemos tener relaciones con un régimen de izquierda. Esta es otra Cuba, este es otro México y estamos en un mundo muy globalizado en que los derechos humanos son muy importantes. A mí me parece que no le hace bien a un Peña Nieto que ha estado realmente, yo te diría, muy cuestionado en el tema de derechos humanos, relacionarse tan cercanamente con otro líder, Raúl Castro, que también está muy cuestionado en el tema de derechos humanos. Clarísimo. México ya no puede salirse de la agenda global y en la agenda global los derechos humanos son importantísimos.
Me parece que México tiene que insistirle a Cuba que abra toda la cuestión de libertades individuales y políticas. Bien. Y me parece, digamos, que México tiene que hacer mucha tarea interna también. Nos queda muy claro, Rafael Fernández de Castro. Gracias por esta perspectiva. Hasta una próxima oportunidad. Al contrario, gracias a ti.